Y ha llegado el momento de poder, como siempre, compartir la palabra del Señor. Y sabes que nunca nos vamos a cansar de decirlo, la palabra del Señor siempre es buena. Y la palabra del Señor hoy nos va a hablar de algo muy importante. Vamos a bajarle un poquito la música de fondo acá arriba. Y tú sabes que la palabra del Señor hoy va a hablar a nuestro corazón, como siempre lo hace, porque la palabra del Señor nunca falla. Pero entonces vamos a aprender de lo que dice su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 50, versículos del 16 al 19. Y dice así el libro de Génesis, capítulo 50, del versículo 16 al 19, dice así: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso, iglesia. Aleluya. Acá estamos en dos situaciones. La primera, en que hay una prédica del pastor Hernán, luego con los versículos de más abajo, que creo que se llama Malas sospechas o algo así, la puedes ir a buscar a YouTube. Pero nosotros hoy nos vamos a enfocar un poco más en la parte de arriba. Y la palabra del Señor entonces hoy nos habla y dice que entonces José, su padre, Jacob, había muerto. Lo habían llevado a sepultar y demás. Bueno, luego puedes leer toda la historia. Cuando vuelven, porque dice que no lo sepultaron obviamente ahí en Egipto, sino que lo llevaron a sepultar donde él había pedido. Y cuando vuelven, dice que entonces se encontraron y dijeron: bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar con nosotros? Porque ya no está nuestro padre como para defendernos, para calmar a José. Imagínate que esto ya había pasado hace muchísimos años, cuando vinieron y otra vez se reencontró José con su padre, luego que lo habían vendido y todo lo demás. La historia que muchos ya conocemos. Y entonces, ¿qué pasó? A pesar de haber pasado muchos años, dice la Biblia que sus padres, sus hermanos, todavía tenían temor de lo que habían hecho. Y dijeron: ahora José va a aprovechar que nuestro padre ya murió y va a tomar represalias contra nosotros por lo que hicimos hace muchos años atrás. Y este es el punto de la prédica de hoy. El problema no es quizás el error que hayamos cometido, porque muchos de nosotros hemos cometido errores, sino el problema que no los podemos olvidar. Que a pesar de que han pasado muchos años, nosotros seguimos con ese error en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando hemos perdido perdón, obviamente uno dice: bueno, confiamos en que la otra persona nos ha perdonado. Cuando le pedimos perdón a Dios, estamos segurísimos de que Dios nos perdona, porque Dios, es un Dios perdonador. Pero sin embargo, quizás tú dices: pastora, llevo muchos años ya dentro de los caminos del Señor, pero todavía mis errores, mis culpas, mis pecados todavía me siguen atormentando en mi mente. Y esto no es la primera vez que le pasa. Dice la Biblia que entonces se encontraba una mujer que había tratado a un profeta y le había hecho el aposento. Y dice que en un momento muere su hijo. Y entonces cuando lo manda a llamar y le dice: mira, profeta, mi hijo murió. Y una de las palabras que salió del corazón de esta mujer, de esta madre, le dijo: ¿por qué te acuerdas de mis pecados? Imagínate, uno dice, pero claro, cuando viene el momento malo, cuando viene la dificultad, obviamente que hay dos opciones. Las malas decisiones que hemos tomado, que son consecuencia lo que estamos viviendo de nuestros errores. Pero cuando ya ha pasado mucho tiempo, cuando ya hemos remendado gran parte de nuestra vida
cuando ya hemos cambiado nuestra manera de andar, de caminar, de pensar, nos hemos esforzado por alejarnos de ese pecado, ya nos hemos esforzado por no volver a caer otra vez en ese error, pero aún así, cuando viene el momento triste, cuando viene el momento de dolor, cuando viene una dificultad en el medio, todo eso vuelve. Todo eso vuelve a tu mente, todo eso vuelve a tu corazón. Sabes que esto ya está obviamente estudiado. Nosotros obviamente estamos en contra del aborto, porque somos pro vida. Pero dice que entonces la gente que ha estudiado a las mujeres que han abortado, dice que cuando se enferman sus hijos o cuando ya abortaron, pasaron los años, luego formaron su familia, luego se quedaron embarazadas y luego en el embarazo tienen algún tipo de complicación, lo primero que se viene a la cabeza es: eso es porque yo aborté un niño. Luego nace ese niño, pero su hijo se enferma, vuelve otra vez. Entonces esto es algo que le pasa al ser humano, pero que nosotros tenemos que dejar atrás. Tenemos que ejercitarnos en esto, porque esto va a venir. Tienes que saberlo, esto va a ser así, va a ser siempre así, porque es nuestra manera humana de vivir. Pero nosotros tenemos que empezar a dejar de vivir de la manera humana y tenemos que empezar a vivir sobre la palabra del Señor, como la palabra del Señor nos enseña. Porque si no pasa esto, ellos, no dice la Biblia que haya sido verdad, sino que aparentemente hasta ellos inventaron esta historia, porque dice un versículo más arriba: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José, nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Dijeron: bueno, vamos a enviarle a decirle a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, y por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloraba José? Porque José, él sabía y él había entendido, y esto ya estaba resuelto en el corazón de José. Cuando ellos, hace muchos años atrás, habían vuelto a reencontrarse, él ya los había perdonado y él entendió claramente que Dios lo había utilizado para guardar toda una nación, la descendencia del pueblo del Señor. Porque si José no hubiese sido mandado, alguno dirá: pastora, entonces esto era lo que tenía que pasar con José. No. Alguno dirá: pastora, entonces, bueno, porque la Biblia dice que Dios transforma nuestra maldición en bendición. Porque si no, caemos en el engaño, en la mentira de que tenemos que sufrir para ser bendecidos. No. El problema es que a veces nosotros, los seres humanos y las personas que nos rodean, no toman las mejores decisiones. Y a veces nosotros tampoco. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Nos va a dejar a nosotros a nuestra suerte, como se dice? ¿Nos va a dejar a nuestro destino que nosotros elegimos? No, el Señor interviene. El Señor interviene en nuestra vida, y entonces lo que era de maldición, lo que era de tropiezo para nosotros, lo que nosotros no estábamos entendiendo ni viendo, entonces Dios lo transforma en bendición. Pero la maldad o el error o la equivocación no era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque algunos, y esto quiero que lo entiendas y ojalá te quede claro, porque algunos dicen: pastora, entonces ¿era plan de Dios que mis padres se separen? No. ¿Era plan de Dios de que mis padres o que mi padre me golpeara? Tampoco. ¿Era plan de Dios de que yo terminara, adicto, drogadicto, delincuente, preso en el psiquiátrico porque así Dios, como que Dios me mandó ahí a mí a sufrir, a llorar, a casi quitarme las vidas, a cortarme las venas? Y entonces es como que uno dice: bueno, entonces Dios es el Dios que nos envía todas esas luchas y esas pruebas y esas dificultades. No. Ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios fue desde el principio.
Adán y Eva. Que el hombre disfrutara, que la mujer disfrutara, que no trabajara, que no muriera, que no enfermara. Pero nosotros, como siempre metemos nuestra cucharita, diría mi mamá, tienen que meter la cucharita, decía, como diciendo, se meten en todo. Bueno, 6 mujeres éramos, obviamente que nos vamos a meter en todo. Entonces decía, y ahí metíamos la pata. Bueno, así somos el ser humano. No era plan de Dios que termines en la cárcel, que termines en depresión, que termines empastillado, que termines con ataques de pánico, que termines, no sé, con tus hijos perdidos por ahí, que termines separado en el 3, 4 matrimonio, que termines, todas las dificultades que hayas pasado tú en tu vida, o yo en la mía. Y alguno dice, pastora, entonces, porque si no, nos equivocamos y nos paramos desde un mal lugar. Y si entendemos mal esto, entonces a veces la gente dice, no, porque la prueba es porque Dios está conmigo. No, porque dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Y algunos no han entendido esta parte, que la Biblia dice Dios no tienta a nadie. Si somos tentados, somos por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia humanidad, por nuestras propias pasiones y por nuestros propios sentimientos y por nuestros propios pensamientos. Dios no tienta a nadie y eso te tiene que quedar claro. Porque si no, alguno dice, pastora, yo estoy sintiendo prueba en mi trabajo. ¿Será que Dios está haciendo que se levante mi jefe, mi compañero, mi otra compañera para que se vea la gloria del Señor? No. Porque si no, ¿qué clase de Dios sería nuestro Dios? Si Él es un Dios salvador. Un Dios que nos viene a salvar de nuestros errores, no de que Él sería como ilógico. Yo a veces digo, no me entra a mí en la cabeza, pero vamos a la Biblia. La Biblia dice, ¿qué padre cuando su hijo le pide un pan, le da una piedra? Y si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente, dice la Biblia. ¿Qué padre? Ninguno en su sano juicio, ¿no? Hay padres que eso habría que sacarle el título de padre, porque hemos conocido historias aberrantes. Puedes buscar en la historia de la humanidad, pero esos ni siquiera son padres. Estamos hablando de gente normal, que tiene el sentimiento de padre, de madre, de cuidar a sus hijos. Entonces el Señor dice, ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Imagínate, si Dios hace una comparación con nosotros humanamente, imagínate el amor de Dios. Imagínate la misericordia de Dios que envió a su único hijo a morir por ti y por mí. ¿Quién de nosotros daría a su hijo? Yo daría a alguno de mis 3 hijos ¿para qué? Para que se salve el violador, el terrorista, el cual. Para que se salve el que no quiere dejar de tomar todo el fin de semana, el que le pega a la esposa, la madre que maltrata a sus hijos. Alguno dice, pastora, yo a mi hijo, a cualquiera de nuestros hijos, no los daríamos por eso. Pero sin embargo Dios tuvo el amor para hacerlo. Entonces, cuando nosotros equivocadamente pensamos de que las pruebas, las dificultades, las enfermedades o lo que fuera son enviadas por Dios, estamos totalmente equivocados. Porque ese no es el plan de Dios. Somos tentados por nuestra propia humanidad. Nos enfermamos por nuestra propia humanidad. Tenemos problemas por nuestra propia humanidad, por nuestro mal carácter o buen carácter, o nuestro carácter demasiado tranquilo, que no queremos contender contra nadie, otros ya tienen demasiado carácter, pelean con todo el mundo, van a donde vayan, pelean y discuten, y uno dice, bueno, pero no somos gente de paz nosotros. Claro, cuando tenemos que salir a defender lo nuestro, lo hacemos, pero lo hacemos en la paz, en la bendición, en la tranquilidad. Y si no, hacemos la denuncia y punto, lo dirimimos en la justicia. No hacemos justicia por mano propia. Bueno, todas las cosas que hacemos la gente civilizada. Y sobre todo nosotros los creyentes. Entonces uno dice, pastora, bueno, esto lo tenemos que entender bien. El problema que cuando viene la dificultad, la prueba, y cuando vuelve a nosotros ese pensamiento por nuestro error, otra vez vuelve a tu cabeza, como a la cabeza de la mujer que dijo, ¿por qué, siervo mío, te acuerdas de mi pecado, de mi maldad? ¿Por qué vuelves a traerme a memoria todos mis errores? Bueno, lo mismo los hermanos de José.
dijeron, bueno, ahora murió nuestro padre, ahora agarrémonos porque José nos va a destrozar por lo que le hicimos, porque lo maltratamos, porque lo vendimos, porque años estuvo sin ver a nuestro padre. Bueno, todo lo que se les pasó por la cabeza. Y José lloró. ¿Por qué? Porque José ya lo tenía resuelto. Lo que no lo tenían resuelto eran sus hermanos en su corazón. Y cuando a ti te vienen todos esos pensamientos, no es que Dios no lo haya resuelto y no es que Dios no te haya perdonado. Puede, porque es una opción, que la persona a la que tú lastimaste puede que todavía no te haya perdonado. Puede ser, porque somos humanos. Y a veces el perdón no nace, no es como algo tan rápido. Nos cuesta perdonar. A veces pasa años hasta que una persona puede perdonar. Hasta que puede perdonar a su padre que lo abandonó, a su madre que le abandonó, a su no sé, a su pareja, o al padre de sus hijos, o a la madre de sus hijos, o todo lo que ha pasado. Uno dice, bueno, la verdad que la pasamos tan mal que no me cuesta todavía perdonar. Bueno, es un ejercicio que tienes que hacerlo y que en algún momento tienes que lograrlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Así es simple. Para Dios es como para Dios y su palabra, hay cosas que son como 2 más 2 es 4, no hay más. Y entonces cuando muchos de nosotros entendimos que teníamos que perdonar, entonces dijimos, bueno, nos pusimos en campaña. Nos pusimos y dijimos, bueno, si hay que perdonar. Yo me acuerdo cuando leí esa palabra, yo dije, no, ¿cómo tengo que perdonar? ¿Cómo Dios me decís que tengo que perdonar? Y yo decía, pero yo quiero ser perdonada por Dios. Y bueno, y estaba en ese dilema. Y yo dije, bueno, entonces empecé a ejercitarme. No me salió ni de un día para otro, ni de un mes para otro, no sé. Yo le calculo fácil 6 meses, 8 meses, 9 capaz. Siendo muy benevolente. 1 año capaz, ponele, así como exagerando, pero 6 meses mínimo. Claro, entonces yo veía a las personas que me habían dañado y a mí se me prendía fuego el alma. Y después Dios me traía memoria y me decía, tenés que perdonar. Y yo decía, Dios. Iba a la oración y le pedía al Señor, Señor, ayúdame a perdonar. Quiero ver a esa persona y no sentir odio, bronca, ganas de pasarlos por arriba. Bueno, todo lo que uno siente cuando uno no puede perdonar. Entonces uno dice, bueno, me tuve que ejercitar. Y así en cada área de mi vida, que leía la palabra, me enseñaba la palabra del Señor, iba a la iglesia, Dios me hablaba y yo decía, bueno, tengo que ejercitarme porque hay cosas que no nos salen natural. Lo natural y lo humano es que cada vez que tú pases una prueba te acuerdas de tus errores. Es porque Dios me está castigando. ¿No? El famoso que nos decían las abuelas, Dios castiga y no se le ve la mano. Bueno, aquellos que tienen mi edad saben de lo que les digo y bueno, sobre todo si tuvieron abuelos medios creyentes por ahí. Claro, y era como diciendo, viste, Dios te castigó porque no te estás portando bien. Y yo, claro, cuando era chica yo decía, ¿será que Dios me está castigando? Bueno, hoy, entendiendo la Biblia, uno dice, bueno, no, es la consecuencia de nuestro error. Dios no tienta a nadie. Dios no pone a las personas a sufrir para que luego digan, bueno, ahora quiero buscar a Dios. Ese nunca fue el plan de Dios, ni lo es. Lo que hace Dios es que toma nuestro error, toma nuestra equivocación, toma nuestra humanidad, toma todo lo que somos, que hacemos mal, y dice Dios, y yo lo voy a transformar en bendición. Y eso es lo que hace el Señor. Transforma nuestra tristeza en alegría, transforma la maldición en bendición. Y entonces toma nuestros errores, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras equivocaciones, nuestra bronca, nuestro odio, nuestra falta de perdón, nuestros ataques de pánico, no sé, todo lo que le puede pasar al hombre o a una mujer, a un joven o a una jovencita. Y lo transforma y dice, bueno, yo lo voy a transformar en algo bueno. Yo lo voy a tomar y voy a aprovechar para acercarlo a Cristo. Pero nunca fue el plan de Dios que tus padres te maltrataran, nunca fue el plan de Dios que pasaras por la violencia, por el abuso, por el dolor, por la tristeza, nunca fue el plan de Dios. Pero aún así el Señor lo toma y lo transforma en bendición. Y entonces cuando nosotros cometemos un error y viene a nuestra mente que es por nuestra culpa,
no sé cómo que decían los católicos, ya ves, como nunca fui a la religión católica, pero creo que había algo que decía mía culpa y se golpeaba, no sé, una cosa así. Cuando yo era chica veía algo de eso. Claro, y era como, sí, todo es mi culpa, todo es mi culpa. Y como que se laceraban o algo de eso. Entonces uno dice, pastora, bueno, pero si Dios ya te perdonó, ¿para qué lo traes a memoria? Por eso José lloraba, porque dijo, pero si vienen a Egipto, van a la tierra de Gosén, crían a sus hijos, están criando a sus nietos, estamos viviendo en paz, en armonía. El Día del Padre nos juntamos, diría. Obviamente que no sé qué festividades habrán tenido en aquella época, pero pongámoslos en esta época. Era el Día del Padre, se juntaba José, los hermanos, Jacob, ¿no? O Israel. Y uno dice, pastora, bueno, y luego muere el padre y dicen, bueno, me parece que no nos perdonaste. José por eso lloraba, porque dijo, pero si pasaron, ya hicimos tantas cosas, Dios nos bendijo, Dios usó mi vida, la transformó la maldición en bendición. Entonces, ¿cómo puede haber eso en el corazón del hombre? Y eso es lo que tú tienes que sacar de tu cabeza y de tu mente. Y eso es lo que tú tienes, con lo que tú tienes que batallar. Y eso es con lo que tú tienes que pelear. Y eso es donde tú tienes que ganar. ¿Por qué? Porque dice José que le dijo, vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Como diciendo, ¿acaso yo soy el que ahora voy a juzgar sus vidas, voy a condenarlos y voy a castigarlos? José dijo, no, ese no es mi lugar. Y entonces eso es lo que tenemos que entender nosotros. Dios vino a salvarnos. Ya va a llegar el momento de ser juzgado, no te preocupes. Vamos a llegar todos al trono blanco, al juicio. Luego lee la Biblia, no te vuelvas loco, ¿no? Pero luego lee la Biblia, dice la Biblia que van a ser juzgados los grandes y los pequeños. Dice que vamos a ser juzgados todos, vamos a estar todos delante del Señor. Dice que se va a abrir el libro de la vida, de donde vamos a estar anotados nosotros allí. ¿Vieron cuando oramos y dice, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida? Bueno, es para eso, porque un día va a llegar, vamos a llegar a ser juzgados de lo que hicimos y lo que no hicimos. Va a abrir ese libro, va a ver el Señor y va a decir, vos estás acá, vos me aceptaste en el corazón. Pero después dice que va a estar otro libro y en el otro libro van a estar todos nuestros hechos, todo lo que hicimos. Pero bueno, sí, esto es como la abogacía. Si, depende qué fecha. Si todo lo que hiciste lo hiciste desde que aceptaste a Cristo, todo lo de arriba es borrado. Eso está espectacular. Pero si todo lo que hiciste mal está anotado en ese cuaderno y la fecha está antes y después de haber aceptado a Cristo en tu corazón, seguiste cometiendo errores, no te arrepentiste, no cambiaste, eso va a estar ahí. Vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados. Ya vamos a llegar a ese momento. Hoy, gracias a Dios, todavía estamos en el tiempo de la gracia y de la misericordia. Todavía estamos a tiempo de pedirle perdón al Señor, de ponernos a cuenta. Todavía estamos a tiempo de cambiar, todavía estamos a tiempo de mejorar, todavía estamos a tiempo de servirle al Señor, de cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra manera de ser. Todavía estamos a tiempo, pero va a llegar un momento en que vamos a estar todos allí en el trono del Señor y vamos a ser todos juzgados. Y los que hemos pedido perdón, va a decir benditos, pasen los benditos de mi Padre, y los que no, dice bueno, van a ir a la condenación eterna. Así de simple. Así acortando toda la historia y bueno, luego tú puedes leer un poco más, instruirte un poco más. Pero este sería como el final. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender de que Dios ya nos perdonó y dejar de traer nuestro pecado al presente. ¿Por qué? Porque si no, nosotros seguimos haciendo las cosas. Porque ellos haciendo las cosas mal, porque ellos terminaron como hasta mintiéndole a José. Porque dice, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y bueno, dijeron, digámosle que nuestro padre dijo que nos perdone. No podemos
no tenemos pruebas de que Jacob lo dijo, pero tampoco tenemos prueba de que lo dijo. Se cree, por como está escrito y redactado, de que en realidad fue una idea, una mentirita de ellos para que José no los hiciera pedazos. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Ya nuestros errores Dios los perdonó. Si cometemos un error más, bueno, tenemos que remendarlo, tenemos que cambiarlo. No podemos ir peleando por el mundo. No podemos ir discutiendo y rompiendo todo nuestro paso. Tenemos que cambiar. Porque entonces cuando nosotros atravesemos una dificultad, vamos a pensar de que es por todos esos errores que nosotros venimos cargando, que Dios ya nos perdonó, pero que nosotros no nos pudimos perdonar y que nosotros no lo podemos dejar atrás y que eso nos sigue acompañando todos los años de nuestra vida. Entonces, ¿es muy fácil? No, porque tenemos que trabajar en nosotros mismos. Es fácil para otros, y sí, y animamos al otro, y sí, dale, y somos tipo coaching. Esos que te dicen, dale para adelante, que vos podés, y bueno, es fácil porque es para el otro, pero cuando lo tenés que hacer vos, cuando tenés que poner por obra lo que vos decís, bueno, ahí ya son dos cosas distintas. Y ahí es el verdadero trabajo, cuando tienes que trabajar en ti mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no, volvemos a traer nuestro error, nuestro pecado. Parece que Dios nunca terminó de perdonarnos y eso es un error. El que no se ha terminado de perdonar ha sido tú o he sido yo. Pero Dios ya nos perdonó. Porque Él lo que promete, Él lo cumple. Amén. Vamos a ponernos de pie. La palabra del Señor entonces dice así. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y esa es la pregunta que daría para otra prédica más. ¿Estamos nosotros en el lugar de Dios? Si tu esposo, si tu esposa, si tus hijos, si tus padres, si nuestros seres queridos nos han pedido perdón y nosotros, algunos está todavía en el proceso de perdonar o todavía no lo puede hacer, ¿estamos nosotros en el lugar de Dios? ¿Estamos nosotros ocupando el lugar de Dios? ¿Quién va a ser perdonado? ¿Quién tiene que ser perdonado y quién no? Y esa es una gran pregunta. Por eso cuando nosotros hemos aprendido de la palabra y cuando la palabra dice tienes que perdonar, tienes que trabajar en ello. Te puede costar, y sí, a mí me costó varios meses. Pero yo me lo propuse, yo dije tengo que... ¿Por qué? Alguna dirá, pastora, ¿por qué usted se propuso y trabajó y se esforzó? Porque yo dije, me muero y ¿a dónde me voy? Yo dije, tanto esfuerzo, estoy buscando a Dios, estoy tratando de ir a la iglesia, dejé todo el pecado atrás, sentí el amor de Dios, sentí el perdón de Dios, para después darme cuenta de que si yo no perdono, pierdo todo eso. Yo dije, me pisa un auto y chao, dije yo. Y el sueño de llegar a la presencia del Señor no voy a poder llegar. Y yo dije, bueno, yo quiero llegar. Y hasta el día de hoy, yo digo, Señor, todo lo que tú me digas, todo lo que tú me enseñaste, yo lo voy a hacer porque yo quiero llegar al cielo. Yo quiero que tú me digas, pasa por aquí, bendita de tu Padre. No quiero quedarme afuera de las bendiciones del Señor. Ahora, alguno dirá, pastora, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tú trabajas en tu área difícil. Pero lo que tenemos que entender es que nosotros no somos Dios y no podemos ocupar el lugar de Dios. Si todavía te cuesta perdonar, si alguien te pidió perdón y todavía tú no lo puedes perdonar, entonces vas a tener que trabajar en ello. Si todavía no te perdonas a ti mismo, vas a tener que trabajar en ello. Y así.
En cada área de tu vida vas a tener que trabajar. ¿Cuál es el consejo? Agarra un área a la vez. Trabaja, logra y continúa con otra área. Porque si quieres agarrar todo junto, ya es un poquito más complicado. ¿Se puede? Sí. Para mí es más fácil de a uno, como de a un enemigo a la vez. Pero bueno, cada uno hágalo como pueda. Pero como consejo tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, cada vez que haya un error, un problema, una dificultad, una prueba, un momento malo, eso va a volver a tu mente y a tu corazón. Y eso te quita la fe, y eso te quita la esperanza, y eso te quita el obrar de Dios en tu cabeza nomás, porque Dios ya hizo la obra. ¿Amén? Así que, para aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón, reconciliarse con Él, entonces este es el momento. Si necesitas ayuda, si dices, pastora, ¿sabe cuál? Ya me pidieron perdón, pero no puedo perdonar. Bueno, pídele ayuda al Señor. Si todavía no lo tienes, tienes que pedirle que entre en tu corazón para que puedas hacerlo. Porque solos, yo te digo, por lo menos yo, sola no podía. Tuvo que venir Cristo a mi vida para poder yo cambiar. Y hasta el día de hoy, si Dios no estaría en mi vida, no podría cambiar. Es una realidad, por lo menos para mí. Capaz que hay personas que tienen más fuerza de voluntad que yo no la tengo. Yo todo lo que he logrado, sé y estoy 100% segura que solo ha sido Dios. Así que tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y los que quieran aceptarlo a Dios, este es el momento. Repite esta oración después de mí que dice así: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón. Por mis pecados, por mis errores. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, que cada día tú me ayudes a poner por obra tu palabra. Señor, sé que así tú lo harás. Por eso dejo todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia.